Ya estamos, Dios mediante, transmitiendo en vivo el estudio de bautismo del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Vayan conectándose y estaremos transmitiendo en vivo. Amén. Amén. Unos minutos y estaremos transmitiendo el estudio del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Amén. Conéctate. Amén. Gracias a Dios que estamos en presencia de un mensaje basado en el estudio de la palabra, el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Amén, Dios les bendiga, es mi deseo. Estamos ya en vivo y directo. Creo que
Es muy necesario lo que vamos a impartir porque estamos muy necesitados de esta bendición de poder tener esta bendición de la enseñanza correcta del bautismo del Espíritu Santo. Me estoy basando en un pasaje que está en Hechos 2:39 que habla de esto, que es una promesa, la promesa del Espíritu Santo. Dice que en Hechos 2:39, y esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para cuanto Dios el Señor llamare, inclusive hasta los que están lejos. Es decir, que es para todos. Vamos a ir paso por paso. Esta es una doctrina que en este momento de la historia en que estamos viviendo la iglesia cristiana, para mí es la doctrina más descuidada. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo obraba de una manera diferente a la que estamos en este momento viviendo. ¿Por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu se derramaba a ciertas personas, a ciertos siervos de Dios escogidos para una misión, como lo que es el profeta, como lo que es el sacerdote y en este caso el rey. En aquel tiempo, usando la Biblia, usando la palabra, había una necesidad específica y Dios descendía a esa situación que se estaba realizando, algún trabajo, alguna misión, y el Espíritu Santo tomaba a aquella persona, descendía y Dios los habilitaba. En ocasiones les voy a mencionar que trató con Joel, trató con Isaías, Jeremías, inclusive habían jueces como Ted, etcétera, que tuvieron esta experiencia de tener la bendición de que el Espíritu les ministraba. En ocasiones, el Espíritu Santo hizo maravillas y tenemos datos bíblicos, hechos bíblicos de los milagros a través de esos hombres de Dios, incluyendo la inspiración, la revelación de la palabra, que fueron hombres escogidos, donde el Espíritu los llenó y los capacitó para esta misión tan hermosa y poder tener ahora la palabra, los manuscritos, etcétera, etcétera. Cuando llegó ya la profecía de Joel, que está en Joel 2:28, allí vamos a ver que a través de Joel el Señor profetiza de esta manera: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y me llama la atención que Dios dejó bien marcado: profetizarán mis siervos y mis siervas. O sea que era para todo, hombre y mujer de Dios. O sea, en este caso no podemos discriminar a la mujer en este aspecto. Allá en el Antiguo Testamento, los judíos tenían una fiesta llamada Pentecostés, que 50 días después de la Pascua recogían los primeros frutos y lo traían al Señor. Coincide ahora entonces que en la Pascua también aparece nuestro Señor Jesucristo como el Cordero inmolado. Allá el Cordero que se ofrecía, se ponía en el dintel de la puerta, era un símbolo
era una representación, y el Cordero de Dios ahora se presenta para el sacrificio perfecto. Y a partir de 50 días después de su muerte y su resurrección, el Espíritu Santo desciende a los 50 días, el día del Pentecostés. Hasta ahí, esta trayectoria de la obra del Espíritu, tratando en diferentes formas, en diferentes dispensaciones o tratos de Dios con sus hijos. Y ahora, en esta dispensación, comienza una nueva era, una nueva dispensación, un nuevo trato, muy diferente. Se cumple entonces el día del Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo a toda criatura, a toda carne. Eso es un regalo entonces para la iglesia, porque en el Antiguo Testamento no se derramaba totalmente. Es decir, que ahora tenemos el privilegio que esta promesa, como decía, empezando o comenzando el estudio, es para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuanto Dios el Señor llamare. Esta promesa es para todos. Han llegado a nuestros oídos por la internet, sucede también por predicadores, congregaciones que han dañado tristemente a hijos de Dios que quizás por falta de conocimiento, quizás por una separación, un acto de fe, no sé cómo explicar, de alguna manera en estos momentos todavía no han tenido esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. ¿Qué pasa con esto? Que cuando enfocamos fuera de contexto una enseñanza, dañamos a los seres humanos, incluyendo miembros de la iglesia, hijos de Dios, que reciben esta doctrina falsa, mal conducida, mal declarada y no respaldada bíblicamente, como debe la hermenéutica, la teología, enseñar para poder proclamarlo. Quiero decirle que en un momento determinado el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo estando en la tierra antes del Pentecostés, sopla en este momento, cuando Cristo lo hace sobre los discípulos, es la palabra que se usa en Génesis, cuando Dios sopla en la nariz de Adán y Eva, y fueron almas vivientes. Ese soplo está también en Ezequiel, cuando se le da vida a aquellos huesos. Es decir, que se emplea el mismo soplo de vida que necesitaban los discípulos, el nuevo nacimiento, la nueva criatura del hombre viejo, y reciben la vida de Dios, que no es el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas, que después hablaremos detalladamente sobre ese punto tan importante. El empleo aquí aoristo, imperativo, del verbo griego traducido recibir, o sea, dar vida, es una recepción al momento. Lo reciben al momento. Ellos reciben el soplo ese del Espíritu de parte de Jesús. Pero todavía no había llegado el día del Pentecostés y ya habían soplado. ¿Qué es ese soplo? Vida. Eso es lo que se recibe cuando se acepta a Cristo. Eso fue transmitido. Esa es la nueva generación que tiene que conocer esto. Que ese soplo todavía
Hoy en día, cuando proclamamos el Evangelio y presentamos a la persona de Jesús como el Redentor, como el Salvador del mundo, entonces tú recibes esa bendición de la persona de Cristo a través del Espíritu Santo y cobras vida. El Espíritu crea la vida de Dios en ti cuando aceptas a Cristo. Y es el Espíritu de Dios quien hace esa función. Es un error decir que no tienes el Espíritu del Señor ayudándote, salvándote, ministrándote en la vida cristiana como hijo de Dios. Ahora bien, falta algo, hay más. Ese es el asunto, que no tenemos que conformarnos con lo que hemos recibido. Yo recibí a Cristo. El ladrón en la cruz recibió al Señor. Tú vas donde está un enfermo, al borde de la muerte, le presentas a Cristo, y cuando le presentas a Cristo, lo reciben en su corazón. El Espíritu hace morada en él. Entra la salvación, entra la redención, entra el sacrificio de justicia de parte de Dios y te justifica. Eres salvo. Cierra los ojos y te vas con el Señor. Pero no hablaste en lengua, no recibiste el bautismo del Espíritu Santo, y vamos a saber cuándo ahora ese ha venido sobre nosotros. Porque hay una señal de que hemos recibido ese Espíritu. Cuando llegó el día del Pentecostés, dice que estaban todos unánimes juntos, y de repente, porque el Señor se lo había dicho, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Y recibiréis, ahora viene la palabra, el cañonazo viene ahí. Póngase el cinturón. Aquellos indoctos que tuercen las Escrituras y traen palabras que dañan, palabras que no edifican, porque lo que recibieron ahí fue poder. No se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos como un toro cuando embiste. Era una bendición de Dios que los iba a investir con el poder de lo alto. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y de repente todos conocen la historia de Hechos 2 de los Apóstoles. De repente vino un estruendo, aquello fue maravilloso, y se repartieron lenguas de fuego. Y los que estaban allí pensaban que estaban ebrios. Pero Pedro se paró y dijo, esto no es tan ebrio como algunos creen, por cuanto es la hora nona del día. Esto es lo dicho de Joel. Esto fue lo dicho por el profeta. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y profeta. Y ahí empieza a darle el mensaje. Esto no es tan ebrio como ustedes dicen. Bueno, se convirtieron con los mensajes de Pedro 5,000 personas en una ocasión. Ese es el día del Pentecostés, cumpliéndose la cosecha del Antiguo Testamento que se llevaba a donde estaba el Señor. Y ahora, entonces, se cumple la palabra y se recoge esa cosecha maravillosa de almas convertidas al Señor. Pero no se queda ahí. Ese es el asunto, que esto no se queda aquí. Porque inclusive dice la palabra que estando en una ocasión Pedro hablando, dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando él le predica, dice que Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno para perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para cuantos están lejos, y cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y el Evangelio empezó a predicarse proclamando el bautismo del Espíritu Santo. Pablo llegó en Hechos 19 en una ocasión y se encuentra con unos discípulos y le dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, porque ya habían creído.
como muchos que han creído, están salvos, tienen la bendición de Dios, predican el evangelio, son miembros de una iglesia, sienten la presencia de Dios en los cánticos, en los himnos, cuando se proclama la palabra, etcétera, etcétera, y viven una vida con fruto de arrepentimiento. Pero Pablo, gente, en este caso como tú, con el mayor respeto y con el deseo de enseñarte que hay una oportunidad más amplia, el evangelio no se queda ahí. Pablo les dice, ustedes no han recibido el Espíritu Santo, ni aún sabemos. Mira qué ignorancia, porque hoy en día se habla del Espíritu Santo, se proclama el evangelio, se predica, se dan enseñanzas, pero ellos ni aún sabían, esto es tan peor, ni aún sabemos que había Espíritu Santo. Y entonces Pablo les pregunta, ¿en qué bautismo ustedes fueron bautizados? No, en el de Juan. Venga para acá. Con el bautismo de arrepentimiento, con el bautismo de la bendición de la resurrección de Cristo, de su sangre, del Redentor. Este es el bautismo, porque aquel fue para volverse a Dios. Este es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los bautizó. Y dice que les puso las manos, porque esa es otra cosa, en ocasiones por imposición de manos, en ocasiones puedes recibirlo ahora ahí en tu casa, si estás oyendo el mensaje, o el domingo que pienso dar un mensaje, antes que llegue ese programa que hemos hecho los humanos ya hoy en día, y que es bíblico, que después de los 50 días, el Pentecostés, pero ya el Pentecostés ya pasó, fue en una ocasión, pero seguimos con la tradición de que hay que esperar 50 días, el día del pastor, el día del Pentecostés, el día de... Ustedes saben, nos programamos un poco. Pero yo pienso, Dios mediante, en vivo y directo, predicar el domingo sobre bautismo del Espíritu Santo ya como mensaje y ministrar. Y muchos pastores, amigos, hermanos que van a estar conectados, van a también a ministrar esa bendición para que se derrame el Espíritu Santo, porque nos hace falta en este momento. Hace falta que el Espíritu Santo se derrame. Bueno, no estoy predicando, estoy dando un estudio, ya me estaba inspirando. Vamos a la situación. Y Pablo le puso las manos y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas y profetizaban. Eran como 12. Cuando la Escritura dice que los fieles de la circuncisión se quedaron atónitos en ver como los gentiles, aquí en Hechos también, ya voy rapidito, recibían el don del Espíritu Santo. Dice que se quedaron atónitos, pero hay una palabra que continúa y dice, porque, vamos a ir bien despacito, dice, los fieles de la circuncisión se quedaron atónitos en ver cómo los gentiles recibían el don del Espíritu Santo, porque miraban, oían o qué. Dice, porque los oían hablar en otras lenguas. Tenemos que tener mucho cuidado con esta doctrina del Espíritu Santo. Quiero decirle algo. Si hay una función que no realiza o que no vino a realizar, no es que no pueda, no vino, su función no es esa. El Espíritu Santo no vino en ningún momento, dice la Escritura, a perdonar. Amén. Su función es consolar, reparte los dones, nos guía, nos da gozo, está en todo lo que es el plan de redención, menos perdonar. Quien perdona es el Hijo a través del Padre, y todo eso lo conocemos, que eres el mediador entre Dios y los hombres. Pero el Espíritu Santo, no hay un pasaje bíblico. Si alguien encuentra alguno, será apócrifo, porque el Espíritu Santo no perdona. Esa es la razón por la cual cuando tú ofendes de alguna manera, y yo no sé hasta qué punto se puede ofender al Espíritu Santo, diciendo de esta manera, diciendo de otra, y allí acusando inclusive a los que se le ha dado el título ese, somos pentecostales. Yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. A veces como que molesta algo de eso. Y yo estuve en las asambleas, yo estuve en la iglesia tal, y allí decían que... No. Puede haberlo dicho o mencionado a alguien,
de que, porque a veces se hace así, que si no tienes el hablar en lengua, si no has hablado en lengua, es que no tienes el Espíritu, y si no tienes el bautismo del Espíritu Santo y no has hablado en lengua, no eres salvo. Eso es un error. Eso no es bíblico, eso está fuera de contexto, está falta de amor, falta de entendimiento, falta de sabiduría escritural, falta de una revelación. Que Dios me perdone si hay alguien que se siente mal con esto, pero cállate la boca, que puedes ofender al Espíritu Santo, que Él no perdona, Él no vino a perdonar, por eso te quedas condenado. Entonces tenemos que tener cuidado, porque Dios sí es Dios. Él sí sabe cuando caemos en esos errores y en una blasfemia. Quiero decirle que se cuiden con este punto. Si no conoces este punto y no has tenido la experiencia, no te metas en candela. Amén. Entonces, la palabra enseña que el que habla en lengua, primera de Corintios 14, habla con Dios, aunque por el Espíritu hable misterio. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Y ya vamos a entrar en un tema del orden del culto, que es otra cosa. El orden del culto, hay don de lengua, hay don de interpretación de lengua en los 9 dones, y se manifiestan en la iglesia, y eso es un orden del culto, que es verdad que a veces ha habido desorden, y una cosa es desorden y otra cosa es atribuirle cosas que han pasado a quien no quiero mencionar. Entonces, las cosas del Espíritu tenemos que tener cuidado con ellas. Yo estoy enseñando que la promesa del Espíritu Santo y el hablar en lengua es una promesa para estos tiempos. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, comerán cosas mortíferas y no le dañarán. Y estas cosas que se están diciendo en contra de esta doctrina tan maravillosa, hace falta para estos tiempos. Este es un tiempo que hace falta. Ahora es cuando hace falta. Ahora es cuando tenemos necesidad de que la obra del Espíritu empiece a funcionar, que tengamos ese poder. No solamente para reprender el virus. No. Hay tinieblas, hay demonios, hay ataduras dentro y fuera del pueblo de Dios, que solamente los hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, porque esto es poder. A través del poder del bautismo del Espíritu Santo recibimos los dones que anhelamos tanto. Por eso no hay don de revelación, por eso no hay don de ciencia, por eso no hay don de sabiduría, el don de fe. Ese es otro estudio, el don de fe, el don de milagros, son dones, don de lengua, don de interpretación de lengua. Conocí un hermano, y tengo permiso para decirlo, Eusebio, pastor en la primera iglesia pentecostal de Cuba. Él fue a Alemania, oigan esto, fue a Alemania, aprendió un alemán precioso. Y llegó allá a Winnie después que trabajó fuera del país. Y él iba caminando por el campo. Winnie es un lugar allá en Cuba. Iba caminando por el campo. Y en una iglesita humilde, sencilla, de allá de Cuba, de madera, con unos campesinos, quizás con poca cultura, al pasar por la iglesia, le dicen en alemán, si eres incrédulo, no lo vas a creer, vas a seguir así. Le dicen en alemán, Dios te está llamando, es un ministerio, es para salvación, Dios te ama. En alemán ahí, yo no voy a decirte todo lo que dijo porque era en alemán y el que lo sabía era él. Y cuando se terminó la actividad del culto, él llamó al pastor. El pastor se destaca por estar de saco, de corbata, porque tratamos de hacerlo con una presencia ante la congregación. Y cuando sale el pastor, que lo identifica, lo llama y dice, ¿usted es pastor? Dice, sí. Dice, yo quería preguntarle el mensaje ese que me dieron ahorita, que me decía, dice, bueno, yo cuando predico, dice, no fue usted, fue en alemán. Dice, ¿cómo? Dice, pastor, en alemán, ¿no? Yo predico en español. Dice, no. Aquella muchacha, mira, aquella que está allí, dijo esto y esto en alemán y me dijo a mí, yo conozco alemán, yo estudié alemán.
el pastor se quedó boquiabierto. Digo, ahora sí se complicó el culto este. Llaman a la muchacha. Vamos a usar un nombre, yo no recuerdo el nombre de la muchacha. Vamos a decir Margarita. Margarita o Rosita. Mira, no vaya a ser que... Ven acá un momentico. ¿Qué fue lo que dice él que tú le dijiste en alemán? Y ella miró así al Señor y le dijo, ¿en alemán? Ay, pastor, una campesinita que... Si yo ni el español casi domino muy... Y yo le dije algo en alemán. Dice, sí, mira, tú estabas brincando allí, decía esto en alemán. Y me dijiste esto y esto y esto. Y yo le dije, yo estaba hablando en lengua. Que el Señor me llevó con su Espíritu Santo. ¡Ay, hablé en alemán! Y fue para allá donde estaban todas las hermanitas. Bueno, dejó la conversación del pastor y del hombre ahí, boquiabiertos los dos. Y entonces, llamando a la muchacha, mira, que cuando estaba hablando en lengua, dice el Señor que yo hablé en alemán. Ella no sabía ni que había hablado en alemán. Porque el Espíritu de Dios es así. No metamos a Dios en una probeta, lo tenemos metido en una probeta. Saquemos al Señor, al Espíritu, saquémoslos de ahí. Porque la palabra no está presa. Dios va a hacer maravilla. Este tiempo es un tiempo de recepción, un tiempo de abrir los ojos. Es un tiempo que la iglesia necesita esta unción, este poder, para que se ministre con la necesidad tan grande que en estos momentos hay. No sé si pudiera decirte algo más de que esto es una promesa para nosotros. Que el hablar en lengua es una bendición de Dios por el Espíritu. Ellos se quedaron atónitos de que veían los gentiles hablando en otras lenguas. Decía, se quedaron atónitos de que habían recibido el don del Espíritu Santo. Dice, porque los oían. Ellos los oían hablando en lenguas. Pero hablar en lengua es una manifestación, señal que da que Él te bautizó con el Espíritu Santo. Y lo que tienes ahora, cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo, es poder. No es que tienes un traje blindado, te van a entrar las balas igual, pero no es lo mismo. Te redarguye, te guía, te consuela. Gemimos con deseos indecibles por el Espíritu y no sabemos ni aún lo que decimos. Y estamos intercediendo en otras lenguas. El pastor, cuando tiene estos miembros llenos del Espíritu Santo, tiene que doctrinarlos. En 1 Corintios está el capítulo completo enseñando el orden del culto. Eso es para la iglesia de ahora. Eso no es para carniceros, ni para los médicos, ni para los que están en la aviación. Eso es para la iglesia, para nosotros, para esta dispensación. ¿Para quién lo escribió? ¿Para qué está escrito en 1 Corintios 14? Para enseñarnos el orden del culto. Para enseñarnos que, bueno, eso es un estudio que es diferente porque es el orden del culto. Pero lo que quiero que reconozcas, que entiendas que te han enseñado mal y que te han dañado. Perdón los que te han engañado, los que te han matado, los que te han herido, los que te han dicho que no eres salvo, que no tienes el Espíritu. Tú tienes el Espíritu. Lo que te falta es el poder. Y vamos a estar ministrando. Cuando a mí me hablaron del Espíritu Santo, y ven acá, llevábamos un año conversando, ya termino ya con esto. Y llevábamos un año hablando, el pastor y yo. Cuando me habló del Espíritu Santo, digo, pero ¿y eso que tú nunca me habías hablado de eso? ¿Y tú lo tienes? Me dijo, sí, Calderín, yo lo tengo. Yo estaba hundido, yo tenía un vacío tan grande. A mí me hacía falta algo sobrenatural, algo grande como eso. Yo no sé a ti si te hace falta o no te hace falta. A mí me hacía falta. Porque es lo que me tiene hasta ahora parado. Es el sello. Son las arras, dice la Biblia, son las arras de nuestra herencia. ¿Y tú lo tienes? Sí, yo lo tengo, Calderín. Y yo se lo puedo pedir, claro. Pero eso es personal. Espérate. Yo estaba en una loma. Yo he dado este testimonio, pero quiero ya enfatizar para terminar ya el estudio. Yo se lo puedo pedir ahora. Sí, pídeselo. Yo seguí para arriba, más para arriba de la loma donde yo estaba, allá en San José de las Lajas. Parecía que estaba en el Pico Turquino. Solito allá con una melena, una mano chiquitrilla, todavía estaba medio perdido. Pero ya había aceptado a Cristo, pero me faltaba una cosa. Yo sabía que me faltaba algo. Porque yo le dije, yo no quiero ver a Dios, pero yo quisiera, de la misma manera que siento la droga, que siento el frío, que siento el calor, que siento la embriaguez, que siento todo lo que yo he sentido en esta vida perdida que llevaba.
yo quiero tener una experiencia sobrenatural de ese Dios que tú me hablas. Está buena la Biblia, está bueno los hermanos, la iglesia, las prédicas, está muy bueno. Pero yo quiero algo más. Yo exigí, yo quería eso. Y Dios me entiende. Yo no sé si te entiende a ti, pero a mí me entiende. Y cuando me encaramé en la loma de arriba, le dije, Señor, lo que yo quisiera tener un video ahora y tenerlo grabado. Y en las piedras deben estar grabadas. Ya están grabando las cosas de la piedra. Dice que las piedras hablan. Bueno, Cristo lo dijo, las piedras hablarán. Sonidos y cosas se sienten, eso es otra cosa. Y ese día me fui para una iglesia evangélica que tenía una convención. Y en aquella convención, después que yo pedí, me bañé, me vestí allá en mi casa. Opuesto, mira, ahí está Eusebio. Está ahí en vivo señalando. Gloria a Dios. Gracias, Eusebio, estuve hablando de lo que recibiste a la audiencia. Él fue el que habló en alemán. Ahí está. Dios lo bendiga mucho. Ahí permanece todavía. Es un varón de Dios. Bueno, entonces, cuando llegué a la convención, era internacional de las asambleas de Dios. Yo me encaramé en el monte allá arriba. Y en el lema allá arriba, ahí tengo la foto todavía, decía, subamos al monte de Dios. Ese era el lema para predicar. Y eso lo vi yo ahora, que me lo regalaron. Y yo me encaramé en el monte allá arriba a pedirle a Dios. Subamos al monte de Dios. Calderín se subió en el monte. Y vino un hermano y me dijo, hermano, vamos para el cuarto de oración, que hoy tú vas a recibir la promesa del Espíritu Santo. Y yo lo miré así. Y dije, si eso es lo que ando buscando yo. ¿Quién le dijo a este hombre que yo había pedido eso? Y fuimos para el cuarto de oración. Salimos de allí de la convención, me puso las manos, me puso solamente las manos. Y oí que habló en lengua o que dijo algo en español. Hace tantos años de eso. Yo creo que hace más de 30 y pico de años. Y ¡ay, papá! Cuando ese hombre me puso las manos arriba, ese 110, la 440 fue la que me cayó arriba. La gloria de Dios descendió. Eso era lo que yo quería, lo que yo necesitaba. Y aquello entró. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y recibí la promesa del Espíritu Santo. Empecé a hablar en lengua. Bueno, tuve que ir al otorrino. Porque yo me la pasaba orando en otras lenguas dentro de mi casa porque eran inconversos. Y yo me encerraba. Y me buscaban así por la ventana. Y yo hablando en lengua y gritando. Bueno, en el culto en la iglesia en San José de las Lajas le decían al pastor Alberto, pastor, diga a Calderín que hable más bajito, que parece una ametralladora. Se la pasa siempre hablando en lengua. Y no deja orar a uno. Porque yo estaba lleno del Espíritu Santo. Empecé a ministrar. Y cogí una maletín que me eché un traje arriba y poniendo las manos sobre la gente, sobre los hermanos, sobre los niños. Y recibían el Espíritu Santo. Aquello era tremendo. No, sí. El Señor me bautizó. Y gracias a Dios, todavía ese sello sigue y continúa conmigo. Dios le bendiga, es mi deseo. Y quiero que todos los que desean esta bendición, el domingo pienso ministrar, pero ya predicando, proclamando. Ya esto es un estudio, aunque yo me inspiro un poquito. Tenía que ser más sencillo, mirar algunos textos, pero gracias a Dios que fue así. Dios le bendiga mi deseo y adelante con Cristo, como decía Armandito. Amén. Que no fueras a decir que te apartaste. ¿Eh? Que no. ¿Ya terminé? No sé lo que decir. Compartir. ¿Cómo es? Que no fueras a decir que te apartaste. No. Eso fue que dice el Señor. Mira, Eusebio, yo hablando ahí, pero no está bien. ¿Quieres seguir con la transmisión?